Capítulo 1. El pan de la misericordia. La ciudad era un monstruo de acero que no tenía piedad con los débiles. Luke, a sus 10 años, ya caminaba con los hombros encorvados y la mirada siempre pegada al suelo, buscando algo que pudiera servir. Una moneda perdida, un trozo de metal o, con suerte, algo de comida. Su ropa, un conjunto de harapos que alguna vez fueron una camiseta y un pantalón, apenas lo protegía del viento helado que se filtraba por los callejones. Él vivía en un refugio abandonado, un pequeño rincón lleno de cajas de cartón que llamaba hogar. Había aprendido que en la calle, la única regla era sobrevivir. No había espacio para amigos, ni para la lástima. O eso creía él. Esa tarde, Luke había logrado algo casi milagroso: robar un pan fresco de una canasta descuidada. Lo llevaba apretado contra su pecho, sintiendo aún el calor de la masa. Mientras cortaba camino por un callejón oscuro y estrecho, un sonido lo detuvo en seco. Un sollozo. Era un llanto pequeño, ahogado, como el de un animal herido. Luke se detuvo y miró hacia un rincón sombrío, detrás de unos contenedores de basura. Allí estaba ella. Era una niña pequeña, Alba. Su cabello plateado, largo y descuidado, caía sobre sus hombros como una capa sucia. Estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas contra su pecho, temblando violentamente. Sus ojos dorados, enormes y llenos de lágrimas, se clavaron en Luke con puro terror. Luke apretó el pan. Tenía hambre, mucha hambre. Había visto a cientos de niños así antes y siempre seguía de largo. Pero algo en la mirada de Alba lo ancló al suelo. Sin decir una palabra, se acercó lentamente y le extendió el trozo de pan. Alba retrocedió, pegando la espalda a la pared fría. Luke no se movió. «Come», dijo él, con una voz que sonaba mucho más vieja de lo que su edad sugería. «No voy a lastimarte». Ella dudó. Miró el pan y luego a Luke. Lentamente, con dedos delgados y sucios, tomó el pan. En cuanto lo tuvo en sus manos, comenzó a comer con desesperación, sollozando entre bocado y bocado. Luke, sintiéndose incómodo por el agradecimiento silencioso que veía en sus ojos, se dio la vuelta para irse. «Ya cumplí», pensó. Pero antes de dar el segundo paso, sintió un tirón. Unos dedos diminutos habían sujetado con fuerza la punta de su camiseta rota. Luke se detuvo, pero no se giró. «Suéltame», gruñó. «Ya te di de comer. Vete a tu casa». Alba no respondió. Solo agachó la cabeza y apretó más fuerte el agarre. No tenía casa. No tenía a nadie. Luke soltó un suspiro pesado y chasqueó la lengua con fastidio, pero no la apartó de un empujón. «Está bien, camina», dijo él, empezando a andar de nuevo. «Pero si te quedas atrás, no voy a volver por ti». Alba se levantó rápidamente, limpiándose las lágrimas con la manga, y comenzó a seguirlo tímidamente, manteniendo siempre un paso de distancia. Luke no lo sabía aún, pero en ese callejón sucio acababa de encontrar la razón por la que lucharía los próximos 10 años de su vida. Capítulo 2. El maestro de las sombras. Pasaron los meses, y el almacén abandonado dejó de ser un sitio extraño para convertirse en el universo de Alba. El lugar era una estructura de metal oxidado donde el viento silbaba entre las grietas como un lamento constante. Luke dormía sobre una pila de cartones aplanados, y para Alba había acomodado un viejo colchón de espuma que encontró en un vertedero, cubriéndolo con periódicos para aislar la humedad del suelo. Al principio, Alba no podía dejar de llorar. Miraba sus manos sucias y el techo lleno de goteras con una mezcla de asco y desesperación. Sin embargo, el hambre pronto reemplazó al asco. Alba aprendió que la ciudad que veía desde las sombras era un lugar de pesadilla. Vio cosas que ningún niño debería ver. Hombres peleando con cuchillos oxidados por un pedazo de carne podrida, y la indiferencia de los transeúntes que pasaban por encima de cuerpos inertes en las aceras como si fueran simples bolsas de basura. Una noche, desde su escondite, Alba vio como un grupo de hombres golpeaba a un niño pequeño hasta dejarlo casi sin vida, solo por haber intentado pedir una moneda cerca de un restaurante de lujo. Nadie intervino. La gente con ropa fina simplemente aceleraba el paso.
No mires, Alba, le susurró Luke, tapándole los ojos con su mano áspera. En este mundo, si no tienes a nadie, no eres nada. Por eso nunca debes separarte de mí. Incluso entre los sin hogar, la crueldad era la moneda de cambio. Alba vio cómo supuestos amigos se traicionaban por un par de botas viejas, y cómo la desesperación borraba cualquier rastro de humanidad. Pero Luke era diferente. Él era una anomalía en ese infierno. Aunque sus palabras eran cortas y su mirada de ojos rojos siempre parecía estar en pie de guerra, sus acciones contaban una historia distinta. Luke se convirtió en su maestro de supervivencia, pero también en su escudo. Le enseñó a reconocer el sonido de las botas de la policía y, sobre todo, a desconfiar de la falsa amabilidad. «Escúchame bien», le decía Luke con tono severo, mientras le vendaba un pie lastimado con un trapo limpio. «Si un adulto se te acerca con una sonrisa y te ofrece caramelos o ropa nueva, corre. Corre como si el diablo te persiguiera. Nadie en esta ciudad regala nada sin querer algo oscuro a cambio. ¿Entendiste?» Alba asentía, mirando con una adoración creciente a ese niño que, siendo solo 2 años mayor que ella, cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros. Un día, tras una tarde difícil donde no consiguieron nada de comida, Alba lo vio haciendo algo que nadie más haría. Luke estaba compartiendo su último trozo de pan rancio con un perro callejero que estaba tan flaco como ellos. El perro movía la cola débilmente y Luke, aunque mantenía su expresión dura, le acarició la cabeza por un segundo. Fue ahí donde Alba comprendió que, bajo esa piel curtida y esos ojos de fuego, Luke guardaba la única pizca de bondad que quedaba en todo ese lugar infernal. «Luke», susurró ella esa noche tomando su mano callosa mientras se acurrucaban para evitar el frío. «Gracias por no dejarme ese día en el callejón. Si no estuvieras tú, yo ya sería como esos niños que nadie recuerda». Luke apartó la mano con brusquedad, aunque Alba pudo notar que sus orejas se pusieron rojas bajo la suciedad. «Cállate y duerme. Mañana tenemos que madrugar si queremos llegar antes que los otros a la zona del mercado. Si no nos movemos rápido, no comeremos». Alba sonrió por primera vez en semanas y cerró los ojos. Ya no le importaba el olor a óxido, ni el viento que se filtraba por las paredes. Mientras escuchara la respiración tranquila de Luke a su lado, sentía que estaba en el lugar más seguro del mundo. No sabía que, muy cerca de allí, en los barrios altos, el destino ya estaba preparando el encuentro que los separaría por una década. Capítulo 3. El precio de un destino. Los 2 años que siguieron al encuentro en el callejón fueron una danza constante entre la vida y la muerte. Luke, ahora con 12 años, se había convertido en un protector feroz, alguien que no dormía más de 4 horas para asegurarse de que nadie se acercara al almacén mientras Alba descansaba. Alba, de 10 años, ya no era solo la niña asustada que Luke rescató. Se había convertido en su sombra y en su única razón para no dejarse consumir por la oscuridad de la calle. Su cariño no era de besos o abrazos, era de actos silenciosos. «Luke, tienes la mano sangrando otra vez», dijo Alba una noche, acercándose a él con un trozo de tela limpia que había guardado celosamente. «No es nada, Alba. Solo fue un perro que no quería soltar una bolsa», mintió él, aunque la herida era claramente de los nudillos de un hombre. «Déjame curarte», insistió ella, tomando su mano con firmeza, a pesar de que Luke intentó apartarla. «Si tú te enfermas, ¿quién me va a enseñar a reconocer las setas venenosas del parque? Además, no quiero que te pase nada». Luke soltó un suspiro, dejando que sus hombros se relajaran solo por un segundo. «Eres una molestia, ¿lo sabías?», gruñó él, pero no retiró la mano. «Come un poco más de esa sopa que trajimos. Te ves más flaca que ayer y no quiero tener que cargarte si nos toca correr». Esa era la forma en que se amaban, con regaños que escondían un «te quiero» y silencios que significaban «estoy aquí». Luke incluso se tomaba el tiempo de contarle historias sobre cómo sería su vida cuando salieran de allí, inventando mundos donde los techos no tenían goteras y el pan siempre estaba caliente.
En el corazón de Alba, el agradecimiento se había transformado en un cariño profundo y absoluto. Para ella, Luke era el principio y el fin de todo. No importaba el hambre o el frío mientras estuviera a su lado. A menudo lo miraba de reojo mientras él afilaba un cuchillo o remendaba sus zapatos, pensando que nunca querría separarse de él, que preferiría morir en ese almacén antes que vivir en un palacio sin su presencia. Un fin de semana, la ciudad se llenó de colores y música. Había una gran feria en la plaza principal, un evento lleno de luces, puestos de comida y gente elegante. Luke, queriendo darle un momento de alegría a Alba entre tanta miseria, decidió llevarla. Caminaron entre la multitud, manteniéndose en los bordes para no ser expulsados por los guardias. Alba miraba los carruseles y los globos con una fascinación pura, agarrada con fuerza del brazo de Luke para no perderse. Fue en ese momento de descuido, bajo la luz brillante de la feria, cuando un matrimonio elegante, los señores Thorne, se detuvieron en seco al verla pasar. Los Thorne no eran simples espectadores, eran los principales patrocinadores del festival, figuras de un estatus tan elevado que incluso el alcalde se inclinaba ante ellos. Estaban allí rodeados de la élite de la ciudad, luciendo joyas y trajes que costaban más de lo que Luke vería en toda su vida. No fue lástima lo que sintieron al ver la niña, sino una fascinación estética. Alba, a pesar de sus harapos, tenía una belleza irreal. Su cabello plateado brillaba como la seda bajo el sol y sus ojos dorados tenían una profundidad que parecía salida de otro mundo. Los Thorne habían perdido a una hija hacía años y al ver a Alba, vieron la oportunidad de reparar su vida perfecta con esa joya que acababan de encontrar entre la basura. Días después, el elegante auto negro de los Thorne apareció frente al almacén. Luke se puso delante de Alba de inmediato, empuñando un palo de madera. ¿Qué quieren aquí?, preguntó Luke con desconfianza absoluta. El señor Thorne bajó del vehículo, mirando el refugio con un desprecio mal ocultado, pero suavizó el tono al dirigirse a la niña. Pequeña, hemos venido por ti, queremos adoptarte, en nuestra casa no te faltará nada. Tendrás la mejor educación, vestidos de seda, comida caliente todos los días y un futuro brillante. Serás una verdadera dama. Pero no es solo eso. También buscamos tu compañía. Necesitamos algo de felicidad en nuestra vida, un motivo para sonreír de nuevo. Y creemos que nosotros podemos darte esa misma felicidad a ti. Queremos que seas parte de nuestra familia. Alba, por un segundo, sintió que su corazón se detenía. Sus ojos se abrieron de par en par y brillaron con una esperanza que nunca antes había sentido. Aquello era por lo que siempre había esperado. La oportunidad perfecta para que ambos pudieran, por fin, salir de esas calles malditas y cambiar su vida para siempre. Miró a Luke con una sonrisa naciendo en sus labios, imaginando un futuro donde ya no tendrían que esconderse del frío. Pero el señor Thorne continuó con una frialdad cortante. Pero debes entenderlo, solo vendrás tú. Este muchacho no pertenece a ese mundo y nunca lo hará. Él se queda aquí. La sorpresa de Alba se transformó en un frío gélido que le recorrió la espalda. Sus ojos se abrieron con horror mientras procesaba las palabras. En su mente la respuesta fue instantánea. Incluso con todos los lujos del mundo, si Luke no estaba a su lado, nada de eso valía la pena. Agarró la camiseta de Luke con una fuerza desesperada, sintiendo la tela áspera entre sus dedos mientras sus nudillos se ponían blancos. «Entonces no me interesa», dijo Alba, rechazando la oferta gentilmente pero con una firmeza inamovible. «Si él no va, yo me quedo aquí. No los necesito». El matrimonio, al ver la terquedad de la niña, desistió por el momento y regresó al auto. Alba se quedó sentada en el suelo del almacén, sobre los cartones húmedos, pensando en lo sucedido mientras el sol se ocultaba. Una adopción, pensaba Alba mientras miraba sus uñas sucias. Era lo que siempre había deseado desde que sus padres la abandonaron en aquel rincón oscuro. Un hogar, una familia, alguien que la llamara por su nombre sin gritar. Pero si eso significaba dejar a Luke, no valdría la pena. Prefería el olor a óxido y el hambre antes que una cama de seda sin él.
pero al mismo tiempo, una punzada de tristeza la invadía. Sabía que, si se quedaba, ambos tendrían que seguir viviendo en ese pequeño infierno para siempre. Se quedó ensimismada en sus pensamientos, viendo cómo las sombras se alargaban, y no se dio cuenta de que la noche ya había caído por completo. Luke entró al almacén sin decir nada. Su semblante era sombrío, casi triste. Se acercó a ella y le dio un poco de comida que había conseguido, pero su mirada era indescifrable, como un muro de hielo que Alba no podía atravesar. Esa noche no dijeron ni una palabra. El silencio era tan pesado que dolía. Luke se echó en sus cartones dándole la espalda y ella se acomodó justo detrás de él. Con timidez, Alba estiró la mano y agarró la camisa de Luke de la misma forma que lo hizo el primer día que se conocieron. Luke se tensó, pero no la apartó. Así, unidos por ese hilo de tela, ambos se quedaron dormidos. Al día siguiente, el sol apenas salía cuando la tormenta estalló. Luke se levantó con una energía violenta, lanzando los cartones a un lado. ¡Despierta!, bramó Luke. Alba se frotó los ojos, asustada por el tono de su voz. ¿Qué haces todavía aquí? Deberías haberte ido ayer con esos señores. Esa era tu oportunidad y la echaste a perder. Luke, ¿de qué hablas?, balbuceó ella con la voz quebrada. Sabes que no me iría sin ti. No puedo dejarte solo. Luke se giró y la miró con un odio fingido que le quemaba las entrañas. Pues yo sí quiero que te largues, rugó él, dando un paso agresivo hacia ella. ¿Acaso no lo entiendes? Siempre has sido y serás un estorbo para mí. Estos 2 años que me has seguido han sido molestos y cansadores. He tenido que repartir mi comida, cuidarte las espaldas y aguantar tus llantos. Solo eres una carga que me impide sobrevivir mejor. Me retrasas en todo. Cada vez que tengo que buscar comida, tengo que pensar en ti. Cada vez que corro, tengo que esperarte. Estoy harto de que me quites espacio y tiempo. Si te vas, mi vida será mucho más fácil. No es cierto. Yo te ayudo, gritó Alba, intentando acercarse a él con desesperación. ¿Ayudarme? No me hagas reír. Luke soltó una carcajada amarga y cruel. Eres una tonta que no sabe reconocer una oportunidad ni cuando la tiene en la cara. Te ofrecieron el cielo y decidiste quedarte en este basurero solo por una estúpida lealtad que yo no te pedí. Eres patética. Vete de una vez, maldita sea, ya no te soporto. Lárgate y déjame vivir mi vida en paz sin tener que cargar con un peso muerto como tú. Alba sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. El dolor se transformó rápidamente en una furia desesperada. Te odio, Luke, gritó ella con todas sus fuerzas, con las lágrimas desbordando sus ojos dorados. Sin mirar atrás, Alba salió corriendo del almacén. Corrió sin rumbo hasta que, por una casualidad del destino, vio el elegante auto negro de los Thorne estacionado en la avenida principal. Con el alma rota y un rencor profundo quemándole por dentro debido a las palabras de Luke, aceptó subir al vehículo. Mientras el auto se alejaba, ella se hundió en el asiento de cuero, reprimiendo sus lágrimas y jurándose que nunca perdonaría la crueldad de la única persona en la que había confiado. Ella no sabía que, oculto en la entrada del callejón, Luke estaba de pie, escondido entre las sombras. Sus manos temblaban y sus ojos rojos estaban nublados por una tristeza infinita mientras veía cómo el auto se perdía en la distancia. Había cumplido su promesa. Alba estaba a salvo, aunque el precio fuera que ella lo odiara por el resto de su vida. Capítulo 4. El reflejo en el cristal. 10 años se habían esfumado como humo desde que el rugido de aquel auto negro ahogó los sollozos de una niña con el corazón roto. Alba ya no era la pequeña de cabellos enredados que se aferraba a una prenda vieja. A sus 20 años, se había transformado en una mujer de una elegancia gélida y una belleza que cortaba la respiración. Su vida ahora transcurría entre los pasillos de la universidad, donde su inteligencia destacaba con nitidez, y los salones de la alta sociedad, donde su presencia era siempre el centro de atención. Debido a su atractivo, los pretendientes no escaseaban.
Jóvenes de apellidos influyentes y fortunas incalculables buscaban cualquier oportunidad para un baile o una cena. Alba había salido con algunos, intentando encontrar en ellos una chispa que nunca llegaba a encenderse. Invariablemente, terminaba esas relaciones con una cortesía tan impecable como fría. «Lo siento, pero nuestras metas no coinciden», decía siempre, mientras por dentro sentía que nadie lograba llenar el abismo que arrastraba desde la infancia. Su relación con los Thorne había florecido más allá de la gratitud. Ya no eran sus benefactores, eran sus padres. El señor Thorne la miraba con un orgullo paternal genuino cada vez que ella destacaba en un debate académico, y su madre solía acariciar su sedoso cabello plateado mientras revisaban los planes de sus constantes viajes. Eran una familia de verdad, y ellos estaban profundamente orgullosos de la hija que creció siendo inteligente, centrada y una verdadera dama. «Alba, querida, eres el mayor orgullo de esta familia», le dijo su padre una noche, brindando con una copa de cristal. «No solo por el apellido, sino por la mujer en la que te has convertido». «Todo se lo debo a ustedes, padre», respondía ella con una sonrisa sincera. «No defraudaré el nombre Thorne». Pero tras esa imagen de perfección y modales de porcelana, Alba guardaba una cicatriz en el corazón que la hacía ser distante con el mundo, excepto con los más vulnerables. En la penumbra de su habitación, mientras la luz de la luna se filtraba por el ventanal, solía quedarse mirando el horizonte pensando en ese pequeño niño que la rescató del barro. Su empatía no era un acto de caridad superficial, era un eco de su propio pasado. Al ver a los niños sin hogar, con la mirada perdida y familias rotas, Alba no veía a extraños, se veía a sí misma. Sentía de nuevo el frío calando sus huesos y el ardor de un hambre que te hace querer morderte las manos. Ella sabía lo que era ser invisible para el mundo, y por eso intentaba ayudarles de una forma genuina. Esa necesidad de sanar sus propias heridas la llevó a patrocinar, desde hacía años, un pequeño orfanato en las afueras. Era un lugar humilde donde apenas 3 o 4 personas se esforzaban por cuidar a una multitud de niños rescatados de la calle. Siempre faltaban recursos, por lo que Alba llamaba cada vez que podía para preguntar qué necesitaban. «Yo sé lo que es no tener a nadie. Yo sé lo que es estar sola en el frío», pensaba. Justo como ese pequeño niño lo hizo por ella una vez. «No, no pienses en él. Solo olvídalo. Él te echó, te llamó estorbo», se repetía a sí misma, cerrando los ojos para sofocar el recuerdo. Sin embargo, esa tarde, tras cancelarse una reunión, decidió que por fin iría en persona. «Señorita Alba, la reunión se ha cancelado», le informó su chofer. «¿A dónde desea ir?» «Al orfanato», ordenó ella con firmeza. El auto de lujo se detuvo frente a la verja oxidada. Alba bajó, su vestido de terciopelo contrastando con la humildad del lugar. Caminó hacia el patio y justo al llegar a la entrada, su corazón se detuvo. En el centro del recinto, rodeado de niños que le jalaban de la ropa, saltaban encima de él e intentaban escalarlo como si fuera un árbol, estaba él. Ya no tenía ese rostro y ojos redondos infantiles de antaño. Ante ella se erigía un hombre de 22 años con músculos definidos bajo una camiseta gastada. Era realmente guapo, con ese cabello negro y esos ojos rojos que conservaban su ferocidad. Era Luke. La perspectiva de Luke. Para Luke, los últimos 10 años no fueron un camino de progreso, sino una penitencia aceptada en silencio. El día que vio alejarse aquel auto negro, sintió que su alma se quedaba vacía, pero su voluntad permanecía intacta. Alba estaría a salvo, y eso era lo único que importaba. Sin embargo, la realidad de la calle no tardó en golpearlo de nuevo. Se sentía solo, pero no lo demostraba. Al principio, volver al almacén vacío fue una tortura. Dormir sin sentir el pequeño peso de Alba aferrada a su camisa le generaba un vacío en el corazón que el frío no lograba anestesiar. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que era estar realmente solo en ese mundo. Siguió vagando por las calles un año más, robando para sobrevivir. A veces lo agarraban y le daban palizas brutales,
pero no encontraba otra forma de eludir el hambre. Cuando tenía 13 años, caminaba todo ensangrentado después de un castigo terrible por intentar robar fruta. Con el labio partido y el cuerpo doliéndole a cada paso, pasó delante de una pastelería. Se detuvo ante el mostrador, atraído por el aroma a azúcar y pan recién hecho. Siempre le había dado curiosidad cómo una masa blanca terminaba convertida en tortas bellas. Mientras veía los pasteles, vio su reflejo en el cristal. Un niño despeinado, sucio y lleno de moretones. Sus ojos parecían los de un muerto. Estaba resignado a terminar en un callejón oscuro, como tantos otros que había visto ya sin vida. Entonces apareció el dueño, un hombre de unos 32 años con uniforme de panadero. Al ver a Luke apoyado en su vitrina, le preguntó: «Hey, niño, ¿qué haces?» «No es nada, ya me voy», respondió Luke con total indiferencia, arrastrando sus pies con desgana, como si su propia existencia ya no le importara nada. Luke se dio la vuelta para marcharse, hasta que una voz lo detuvo. «¿Sabes? Necesito ayuda allá atrás para cargar unas cajas pesadas para el negocio», decía el panadero mientras señalaba el interior con el pulgar. El hombre tenía una mirada seria y sostenía un mondadientes en la boca. «Me vendría bien un poco de ayuda. Podría pagarte con un pastel». Luke vaciló por un momento. Sus pies querían seguir caminando hacia la nada, pero ver la oferta de la torta lo hizo dudar. Realmente quería probarla. Siempre había soñado con conseguir una para comerla junto a esa pequeña niña. Con un nudo en la garganta, aceptó. Pasó la tarde moviendo cajas pesadas, ignorando el dolor de sus heridas. Cada vez que pasaba por la cocina, observaba de reojo cómo el hombre preparaba las masas. «Hey, niño, ¿tanto te interesan mis pasteles?», soltó el panadero de repente. «No, no me interesan», mintió Luke, desviando el rostro con rapidez y siguiendo con su trabajo. Al caer la noche, el hombre le entregó una caja con una gran torta de frutillas y crema. Luke se quedó incrédulo. El hambre le hacía salivar sin control. Estaba acostumbrado a que los adultos le dieran fruta podrida o le dijeran que un parásito no merece más, pero aquel hombre había cumplido. Luke agarró la caja, inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y empezó a alejarse. «Bien hecho, niño. Estos días necesitaré ayuda. Ven cada vez que puedas», le gritó el hombre a sus espaldas. Luke lo miró sorprendido mientras se retiraba. El panadero tenía el cabello blanco sujeto en una coleta, el mondadientes en la boca y un uniforme impecable. Era un hombre realmente extraño. Pasaron los días y Luke siguió acudiendo. Henry lo regañaba por todo, pero también lo hacía con sus otros empleados. Unas semanas después, Henry lo detuvo antes de salir. «Mira, siempre vienes apestoso y con ropa rota. Si vas a trabajar aquí, esto tiene que parar. Tengo un cuarto pequeño en mi casa. Ven a vivir conmigo. Mi departamento es pequeño, pero ese espacio será para ti. Y en vez de pagarte con torta, te daré algo de dinero y trabajarás aquí todo el día para pagar la comida. Pero hay otra condición. Te inscribiré en la escuela nocturna. Tienes que empezar tus estudios. Si fallas, te echaré a patadas». «¿Qué dices, enano?». Luke asintió, en shock por la propuesta. Cuando Henry le dijo que venía todo maloliente, él no podía hacer nada. No contaba con mucha ropa, solo ropa que encontraba en el basurero, y rara vez podía tomar un baño. Pensó que lo echarían, y por alguna razón se sintió triste. ¿Que acaso ya no lo habían echado de tantos otros lugares? Pensó que ya estaba acostumbrado, pero esa oferta era algo que nunca imaginó que se lo plantearían. ¿Estaba bien aceptar? Tal vez, solo tal vez, sería bueno confiar en un adulto. «Por cierto, mi nombre es Henry, niño. ¿Y el tuyo?» «Luke. Mi nombre es Luke», respondió él, sintiendo por primera vez que volvía a ser una persona. Aceptó y empezó su nueva vida, dejando atrás el almacén lleno de goteras. Pasaron los años y Luke aprendió el oficio. Ahora podía hacer los pasteles con la misma calidad de Henry, y eso lo enorgullecía de alguna manera. Ambos trabajaron duro y el negocio prosperó. Así pudieron mudarse a una casa más cómoda, y hasta él tenía su propio cuarto. No faltaron las peleas. A veces se ponían a discutir,
y hubo veces que él creyó que Henry lo echaría, pero nunca fue así. Aunque discutían por sus desacuerdos, él jamás lo alejó. Henry se volvió una persona importante en la vida de Luke, tal vez como un padre. Luke cumplió su promesa. Terminó la escuela y se inscribió en la universidad estatal. Había días que no terminaban de vender los pasteles, y entonces Luke se los llevaba a un pequeño orfanato. A Henry no parecía molestarle. Era un orfanato que apenas unas cuantas personas mantenían a flote. Él no podía hacer mucho, solo podía llevar esas sobras para que los niños comieran. Cuando les daba los dulces, los niños comían con una sonrisa de alegría en su rostro, como si ese pequeño pastel fuera lo más precioso para ellos. Algunas veces, mientras los veía comer, se decía que si hubiera logrado darle un pastel a esa pequeña niña, ella habría reaccionado de la misma manera. Sacudía la cabeza para intentar olvidar esos pensamientos. Al final esos niños se encariñaron con él y siempre se lanzaban e intentaban jugar con él. Uno de esos días que llevaba algunos pasteles, vio a las encargadas correr de aquí para allá. «Hoy vendrá la mayor patrocinadora del orfanato. Por favor, distrae a los niños mientras preparamos todo», le dijo una de ellas. Los niños, sin perder tiempo, empezaron a jugar con él. Luke estaba en el patio cuando una de las encargadas señaló hacia la puerta. Ya llegó. Él se giró y su cuerpo quedó inmóvil. Era ella. Ya no era la niña con su cara redonda y ojos redondos que parecían asustados. Era una mujer hermosa, con el cabello plateado y ojos dorados. Era definitivamente ella. Era Alba. Capítulo 5. El silencio de los 10 años. El aire en el patio del orfanato pareció congelarse en el instante en que sus miradas se cruzaron. El bullicio de los niños, que hace un momento era una sinfonía de risas y tirones de camiseta, se convirtió en un ruido blanco, lejano y borroso. Alba permanecía estática bajo el arco de la entrada. Sus dedos, con una manicura impecable y discreta, se cerraron con fuerza sobre la correa de su bolso de marca. Por un segundo, la máscara de frialdad de la heredera Thorne se agrietó. Sus ojos dorados, siempre altivos y analíticos, temblaron al enfocarse en el hombre que tenía frente a ella. El corazón le dio un vuelco tan violento que sintió un mareo momentáneo. «¡Es él!», gritó una voz en su interior que creía haber asfixiado hace una década. El niño que la protegió del barro ahora era un hombre de presencia imponente, con una espalda ancha y una mirada carmesí que parecía quemar la distancia entre ambos. Por su parte, Luke sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tenía a un niño colgado de su cuello y a otro abrazado a su pierna, pero se sentía más vulnerable que cuando vagaba solo por las calles. Ver a Alba no fue como recordar un sueño. Fue como recibir un impacto en pleno pecho. La pequeña niña de cara redonda se había desvanecido, dejando en su lugar a una mujer cuya belleza era casi ofensiva para la pobreza que la rodeaba. El contraste era doloroso. Ella, envuelta en ropa de diseñador y un aura de éxito. Él, con las manos aún oliendo a harina y el sudor de la jornada pegado a la frente. «Señorita Alba, qué alegría que haya podido venir», exclamó la directora del orfanato, rompiendo el cristal del silencio mientras corría a recibirla. Alba parpadeó, recuperando la compostura con una velocidad asombrosa. Forzó una sonrisa ensayada y asintió levemente. «Es un placer estar aquí, directora. Saben que este lugar es muy importante para mí». «Niños, vengan todos», llamó la encargada con entusiasmo. «Saluden a la señorita Alba. Ella es la persona que hace posible que tengamos ropa nueva y libros». Los niños soltaron a Luke y corrieron hacia ella como una marea alegre. Alba se agachó con cuidado, permitiendo que los niños tocaran la tela suave de su ropa, respondiendo a sus preguntas con una voz dulce que, sin embargo, Luke percibía como un eco distante. Él no se movió. Se quedó de pie junto a las bandejas vacías de pasteles, observándola de reojo. Realmente cambió. Tal parece que no queda nada de esa niña que siempre estaba atrás de mí, pensó, apretando los puños. Ella lo miraba de reojo, evitando un contacto visual directo, pero Luke podía sentir el escrutinio de esos ojos dorados. En ese momento,
La directora notó que Luke seguía allí parado y, queriendo ser amable, lo llamó para presentarlos. Señorita Alba, le presento a Luke. Es un joven excelente que siempre nos trae pasteles y nos ayuda con las reparaciones. Luke, ella es nuestra mayor patrocinadora, la señorita Alba Thorne. Se produjo un silencio pesado. Ambos se quedaron quietos, evaluándose. Los dos tenían pensamientos similares. No sabían si debían hablarse o simplemente fingir que no se conocían de nada. Tras un segundo que pareció eterno, ambos simplemente asintieron con la cabeza, manteniendo una distancia gélida. Ninguno pronunció una sola palabra. El orgullo y el peso del pasado fueron más fuertes que cualquier saludo. La directora, ajena a la tensión, continuó. Luke, ¿podrías traer las cajas de suministros que llegaron esta mañana? La señorita Alba quiere revisar el inventario. Luke solo asintió con la mandíbula tensa. No estaba dispuesto a regalarle ni una sola palabra. Se dio la vuelta con movimientos bruscos, cargando una caja pesada con una facilidad que hizo que Alba contuviera el aliento. Sus músculos se tensaban bajo la camiseta gastada, y ella no pudo evitar notar las cicatrices en sus brazos, marcas de una vida que ella no compartió. Durante la siguiente hora, ambos jugaron un baile de sombras. Cuando Alba entraba a una habitación para inspeccionar las instalaciones, Luke salía por la otra puerta con herramientas en la mano. Cuando Alba se sentaba a leer un cuento en el patio, Luke se subía a una escalera para reparar una gotera, desde donde podía verla sin ser visto. Ninguno dijo nada. Solo el roce de sus miradas de reojo, cargadas de reproches no dichos. Al caer la tarde, Alba dio por terminada la visita. Forzó una sonrisa amable hacia la directora mientras ajustaba su postura. «Todo está en orden, muchas gracias por su labor», dijo con voz clara, despidiéndose de los niños que la rodeaban entre risas y juegos. Sin embargo, su atención estaba en otra parte. Por el rabillo del ojo, vio cómo Luke se daba la vuelta y entraba al edificio del orfanato sin dedicarle ni una sola mirada, como si ella fuera una completa extraña. «Ni una despedida, ¿eh?», pensó Alba, sintiendo como una mezcla de indignación y furia comenzaba a hervir bajo su piel. Caminó hacia su auto con paso firme, apretando los dientes, enfurecida por la indiferencia de aquel hombre que alguna vez fue su mundo. Subió al vehículo y el chofer cerró la puerta tras ella. El motor rugió de inmediato y Alba se desplomó en el asiento trasero, apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos perdieron el color. Estaba realmente furiosa por el desprecio de Luke, sintiendo que la sangre le hervía ante su actitud, aunque en el fondo una pequeña chispa de felicidad la traicionaba. Él estaba vivo y lo había vuelto a ver. «Señorita Alba, ¿se encuentra bien?», preguntó el chofer por el espejo retrovisor, notando la tensión de la joven. «Conduzca, por favor», respondió ella cortante, fijando la mirada en la ventana para ocultar el brillo de sus ojos dorados, nublados por una mezcla de rabia y nostalgia. Buscó a Luke por los alrededores a través del cristal tintado, pero no lo vio por ningún lado mientras el auto se alejaba a toda prisa. Luke, por su parte, no se había ido. Estaba oculto tras una de las ventanas del piso superior, observando cómo el vehículo se marchaba. Se quedó inmóvil, como una estatua de piedra, hasta que el auto desapareció por completo de su vista. Solo entonces bajó, se despidió de la directora y de los pequeños con un gesto breve, y se marchó en silencio. Caminaba de regreso a la panadería, perdido en sus propios pensamientos. Se debatía internamente sobre si estaba bien hablarle después de tanto tiempo. ¿Cómo podría acercarse a ella como si se conocieran? Sabía que su presencia solo sería una mancha en la vida perfecta que ella había construido. Él seguía siendo, en esencia, un hijo de la calle, mientras que ella se había convertido en una dama de la alta sociedad. Escuchar que ahora pertenecía a una familia tan influyente solo reafirmó su amarga decisión. Si él se acercaba, podría arruinarle todo su futuro. Con el corazón apretado por la nostalgia, Luke decidió que lo mejor era seguir alejándose y fingir que aquel reencuentro nunca había sucedido. Capítulo 6. Secretos y realidades distantes.
El trayecto de vuelta a la mansión Thorne fue un suplicio de silencio para Alba. Al bajar del auto, ignoró el saludo del personal y se dirigió directamente al gran comedor. La cena ya estaba servida. El brillo de la platería y el aroma de los platillos gourmet, que normalmente le resultaban reconfortantes, hoy le daban náuseas. «Alba, querida, llegas justo a tiempo», dijo el señor Thorne, dejando su copa de vino sobre el mantel de lino. «¿Cómo estuvo la visita al orfanato?» Alba se sentó con una rigidez que no pasó desapercibida. Sus padres intercambiaron una mirada de preocupación. Ella apenas probó el bocado que tenía en el plato. Sus movimientos eran mecánicos, cargados de una furia que luchaba por salir. «¿Pasó algo, hija?», preguntó su madre con suavidad, extendiendo la mano para tocar la de Alba. «Pareces perturbada». Alba dejó caer el cubierto sobre la porcelana con un estrépito seco. «Lo vi», soltó ella, con la voz temblando de indignación. «Vi a ese niño, el que me despreció, el que me insultó y me echó a la calle como si fuera basura hace 10 años. Está ahí, trabajando en el orfanato». El silencio que siguió fue sepulcral. Alba esperaba que sus padres estallaran en indignación junto a ella, pero la reacción fue distinta. El señor Thorne se tensó visiblemente, su mano se cerró con fuerza sobre el tallo de la copa. Su madre palideció, desviando la mirada hacia su esposo. Hubo un intercambio de miradas entre ambos, una comunicación silenciosa cargada de una extraña culpa que Alba, en su propio arrebato, no alcanzó a descifrar del todo. «¿Él te dijo algo?», preguntó su padre con una voz inusualmente baja. «Ese es el problema», exclamó Alba, poniéndose de pie. «Actuó como si yo fuera una completa desconocida. Me miró con una indiferencia absoluta, como si esos años no hubieran existido. Me trató como a una extraña más». Sin esperar respuesta, Alba se retiró a su habitación. Al cerrar la puerta, se dejó caer sobre su cama de seda, pero la suavidad de las sábanas no logró calmar el caos en su mente. Miró el techo, reviviendo una y otra vez la imagen de Luke en el patio, tan imponente y a la vez tan irritantemente calmado. ¿Qué ha hecho todos estos años? ¿Dónde duerme? ¿Dónde trabaja realmente?, se preguntaba con los dientes apretados. La duda la carcomía. Necesitaba descubrir su paradero exacto, rastrear cada paso de su vida actual. Si lograba encontrarlo en su entorno, en su verdadera realidad, iría a encararlo. Se imaginaba a sí misma frente a él, ya no como la niña que lloraba, sino como la mujer poderosa que era ahora, para gritarle a la cara cuánto lo odiaba. Quería decirle, con toda la frialdad posible, que separarse de él fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida, que gracias a que él la echó, ella ahora lo tenía todo mientras él seguía en la nada. Si hago eso, si lo humillo como él lo hizo conmigo, tal vez por fin logre arrancarme este recuerdo de raíz. Podré continuar mi vida sin que su fantasma me persiga, pensó con amargura. Estaba decidida, no dejaría que Luke volviera a desaparecer. Esta vez, ella tendría el control total del final de su historia. En la casa de Jenry. Mientras tanto, Luke llegaba a la pequeña vivienda que compartía con Jenry. El olor a levadura y azúcar siempre impregnaba las paredes, un aroma que solía darle paz, pero hoy se sentía pesado. Entró con los hombros caídos y la mirada perdida en el suelo. Jenry estaba en la pequeña mesa de la cocina, con su eterno mondadientes en la boca y revisando unas facturas del negocio. Al escuchar los pasos de Luke, levantó la vista. «Llegas tarde, enano. Los niños debieron dejarte sin energía», bromeó Jenry, pero su sonrisa se desvaneció al ver el rostro de Luke. «Hey, ¿qué cara es esa? ¿Pasó algo en el orfanato?» Luke se detuvo un momento, pero no fue capaz de sostenerle la mirada al hombre que le había dado un hogar. «No es nada, Jenry, solo estoy cansado», respondió con voz ronca. «Me voy a dormir». Se encerró en su cuarto, un espacio pequeño pero ordenado que para él era un palacio comparado con el almacén de su infancia. Se sentó frente a su vieja computadora y con dedos temblorosos buscó el nombre que ahora pesaba más que nunca: Alba Thorne. Los resultados inundaron la pantalla de inmediato.
fotos de Alba en galas, artículos sobre la heredera de los Thorne y su futuro brillante en la alta sociedad. Luke se quedó mirando la pantalla, la luz azulada resaltando las cicatrices de sus manos. Ella pertenecía a un mundo de cristal, un mundo de gente influyente donde un panadero que venía de la calle no tenía cabida. «Clase alta», susurró Luke, cerrando la laptop de golpe. La realidad le golpeó con la fuerza de un mazo. Si él intentaba acercarse, si permitía que ella lo reconociera ante los demás, solo lograría manchar su reputación. Ella era un diamante pulido. Él seguía siendo el chico que tuvo que endurecerse para no morir. «Olvídalo, Luke», se dijo, hundiéndose en la oscuridad de su cuarto. «Ella ya no es la niña que rescataste. Si te acercas, solo podrías arruinárselo todo». Se convenció de que lo mejor era enterrar ese encuentro y seguir fingiendo que no la conocía, aunque por dentro sintiera que su corazón se rompía otra vez. Capítulo 7. El juego de las máscaras. Alba no era mujer de quedarse de brazos cruzados. La mañana siguiente a la cena con sus padres, despertó con una idea fija. Luke ya no sería un fantasma que aparecía y desaparecía a su antojo. Una breve llamada al orfanato, disfrazada de cortesía administrativa, fue suficiente. La directora, siempre dispuesta a complacer a su benefactora, le dio la pieza del rompecabezas que faltaba. «El joven Luke es un muchacho de oro, señorita Alba. Trabaja en la panadería de Henry, en el casco antiguo. Es el alma del lugar, aunque no hable mucho». Alba colgó el teléfono y sintió un escalofrío de anticipación. El casco antiguo era una zona que ella rara vez pisaba, un lugar de calles estrechas y edificios que sobrevivían al tiempo, muy lejos de los ventanales de cristal de su universidad. Se vistió con un traje sastre color crema, impecable, que gritaba estatus en cada costura. Quería que el contraste fuera evidente. Quería que, cuando él la viera, recordara exactamente la distancia que ahora los separaba. Cuando el auto se detuvo frente al local, Alba respiró hondo. Al entrar, la campanilla sobre la puerta anunció su llegada con un tintineo agudo. El aroma a pan recién horneado y canela la envolvió, pero sus ojos, dorados y afilados, solo buscaban una silueta. Y allí estaba él. Luke estaba de espaldas, sacando una bandeja de pesados panes rústicos del horno. Llevaba un delantal blanco manchado de harina que se ajustaba a sus hombros anchos. Alba se detuvo un segundo, observándolo en silencio. No pudo evitar que una chispa de ironía cruzara su mente. Aquel traje de panadero le sentaba fatal. Con su mandíbula cuadrada, su mirada carmesí siempre alerta y esos brazos tensos por el esfuerzo físico, Luke parecía un matón de calle disfrazado de civil. Era como ver a un lobo intentando pasar por perro pastor. La ferocidad seguía ahí, bajo la superficie, y eso la divertía y la irritaba a partes iguales. Luke se giró y sus ojos chocaron con los de ella. El tiempo pareció detenerse. Sus dedos se apretaron contra la madera del mostrador con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Alba vio cómo la garganta de Luke se movía al tragar saliva, pero su rostro permaneció como una máscara de granito. «Buenos días», dijo ella, caminando hacia el mostrador con la elegancia de quien es dueña del mundo. «Buenos días», respondió Luke. Su voz era un rugido contenido, bajo y áspero. Él no sabía cómo reaccionar. En su mente, una tormenta de impulsos luchaba por salir. Quería pedirle que se fuera, quería preguntarle por qué lo perseguía, pero sobre todo, quería protegerla de sí mismo. Se limitó a actuar con una cortesía profesional tan rígida que resultaba violenta. Alba eligió un pequeño pastel de frutillas. Un eco de los que él llevaba al orfanatorio lo dejó sobre el mostrador. Luke marcó el precio con movimientos mecánicos, evitando mirar sus ojos para no desmoronarse. Ella pagó, recogió el paquete y se marchó sin decir una palabra más. Esa escena se repitió 3 veces más durante la semana. Alba aparecía en momentos inesperados. A veces por la mañana, cuando el local estaba lleno,
Otras veces, al caer la tarde, cuando la luz naranja del sol bañaba el mostrador. Cada visita era un duelo de voluntades. Luke siempre esperaba la misma pregunta mecánica: ¿cuánto es? Se preparaba mentalmente para esa interacción mínima, convenciéndose de que si mantenía la distancia, ella se cansaría y se iría para siempre. Pero el juego de Alba estaba a punto de cambiar. En la cuarta visita, el local estaba vacío. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj antiguo y el zumbido de los hornos al fondo. Alba dejó una caja de galleros sobre el mostrador. Luke, como de costumbre, mantuvo la vista baja, enfocándose en la caja registradora. Su corazón martilleaba contra sus costillas, pero su expresión era de absoluta indiferencia. «Son 5.50», dijo Luke, esperando que ella sacara los billetes y se fuera. Pero Alba no se movió. Se quedó apoyada en el mostrador, observando las manos de Luke, cubiertas de una fina capa de harina. Subió la mirada lentamente hasta encontrar la de él. «¿No vas a decir nada?», soltó ella de repente. Su voz no era fría, sino cargada de un desafío que cortaba el aire. Luke se quedó inmóvil, con la mano suspendida sobre el cajón del dinero. El silencio que siguió fue denso, casi sólido. Podía sentir el perfume de Alba mezclándose con el olor a pan, una combinación que lo mareaba. Por un segundo, la fachada de Luke el panadero se agrietó, dejando ver al chico que daría la vida por ella. Exhaló un suspiro largo, rindiéndose ante la evidencia de que ya no podían seguir fingiendo que eran dos extraños compartiendo una transacción comercial. «Ha pasado mucho tiempo, Alba», dijo finalmente. Su voz sonaba como si estuviera arrastrando piedras, cargada de un cansancio que venía de lo más profundo de su alma. Alba arqueó una ceja, disfrutando de esa pequeña victoria. Había logrado que rompiera el silencio. «Vaya, así que todavía tienes lengua». Empezaba a pensar que el calor del horno te había secado las cuerdas vocales. «He estado ocupado», replicó él, cruzándose de brazos. El gesto hizo que sus bíceps se tensaran, algo que Alba notó de inmediato. «Veo que te ha ido bien. Los Thorne te han dado todo lo que necesitabas». «Mejor de lo que imaginas», respondió ella con un tono afilado, buscando herirlo. «Tengo una vida perfecta, estudios, una familia que me adora. Todo lo que tú dijiste que yo era un estorbo para conseguir. ¿Y tú? Parece que el monstruo de la calle ahora se dedica a endulzarle el día a los vecinos. ¿Es esto lo que querías?» Luke apretó los labios hasta que se volvieron una línea blanca. Cada palabra de Alba era como un dardo envenenado, pero él aceptaba el dolor como si fuera su merecido. Era una conversación superficial, un baile cuidadoso sobre una capa de hielo muy fina. Ninguno se atrevía a mencionar la noche del auto negro, ni el hambre ni el frío. «Es un trabajo honrado», se limitó a decir Luke, recuperando un poco de su dureza. «Henry confió en mí cuando nadie más lo hacía. Aquí soy útil, no necesito más». «Útil», repitió Alba con una sonrisa cínica. Qué palabra tan pequeña para alguien que solía creerse el dueño de las calles. Recogió su compra, pero antes de darse la vuelta, lo miró una última vez. Sus ojos dorados brillaban con una mezcla de triunfo y una tristeza que intentaba ocultar. «El pastel está delicioso, Luke. Realmente has aprendido el oficio. Vendré por más pronto. Tengo curiosidad por ver cuánto tiempo puedes mantener esa cara de palo». Se dio la vuelta y salió, dejando que la campanilla resonara en el local vacío. Luke se quedó mirando la puerta, sintiendo que el aire volvía a sus pulmones de golpe. Sabía que Alba estaba jugando con él, que estaba cobrándose cada segundo de esos 10 años de ausencia. Y lo peor de todo era que, a pesar del veneno en sus palabras, Luke no podía evitar sentir que, por unos minutos, el mundo volvía a tener sentido simplemente porque ella estaba allí. Capítulo 8. El intruso en el paraíso de Harina. Alba salió de la panadería con el sabor dulce del pastel de frutillas en la boca, pero con una amargura punzante en el pecho. Las palabras de Luke resonaban en su cabeza como un eco distorsionado. «Henry confió en mí cuando nadie más lo hacía».
¿Quién demonios era ese tal Henry?, se preguntó mientras se acomodaba en el asiento trasero de su auto. La curiosidad, alimentada por ese rencor que se negaba a morir, empezó a transformarse en un plan. No le bastaba con ver a Luke, necesitaba entender los cimientos de la vida que él había construido sin ella. Necesitaba saber quién había ocupado el lugar de protector que ella creía que solo le pertenecía a él. En su mente, Luke siempre había sido su héroe, y ella la suya. Que un extraño hubiera tomado ese rol mientras ella sufría en su jaula de oro, le resultaba una traición inaceptable. 2 días después, Alba regresó. Esta vez no entró buscando a Luke con la mirada. De hecho, actuó con una indiferencia tan perfecta que cualquiera habría jurado que él era parte del mobiliario. Su objetivo era el hombre mayor que organizaba unas cestas al fondo del local. Se acercó con la elegancia natural de los Thorne, esa que desarma a cualquiera con una mezcla de clase y falsa calidez. «Disculpe, ¿es usted el dueño?», preguntó Alba. Su voz era como seda, suave y melódica. «He probado sus productos y son realmente deliciosos. Pero más allá del sabor, me impresiona la calidez que se respira en este lugar. Se nota que hay mucha historia en estas paredes». Henry levantó la vista y se ajustó el delantal, gratamente sorprendido por la presencia de una joven tan distinguida en su modesto local. «El mismo, señorita. Henry, para servirle. Me alegra mucho que le gusten. Ponemos el alma en cada hornada. ¿En qué puedo ayudar a una dama tan elegante?». Alba se sentó con naturalidad en una de las mesas de madera desgastada, haciendo un gesto elegante para invitar a Henry a charlar un momento. «Me apasiona conocer el origen de los negocios con identidad», dijo ella, fingiendo una curiosidad casi académica. «¿Cómo logró levantar este lugar? Mantener una panadería tan tradicional y con tanta fama en el sector debe haber sido un camino difícil, ¿no es así?». Henry, halagado por el interés de alguien que claramente venía de un mundo superior, se sentó frente a ella. Cayó directo en la red. «Usted lo ha dicho, señorita. Ha sido un camino de mucho sudor, pero no lo hice solo. Esta panadería es el resultado de un esfuerzo compartido de años. Yo puse los cimientos, pero aquel muchacho de allá», dijo Henry señalando con orgullo hacia el mostrador. «Luke fue quien realmente me ayudó a levantar estas persianas cuando todo parecía perdido». Alba ladeó la cabeza con una lentitud calculada, fingiendo que apenas notaba la presencia del joven por primera vez. Entornó sus ojos dorados como si tratara de enfocar a alguien desconocido. «¿Luke?», repitió con voz inocente y curiosa. «¿Es ese chico que está en el mostrador?». No lo habría imaginado. Parece un poco rudo para un ambiente tan dulce, ¿no cree? Casi tiene el aspecto de alguien que prefiere las peleas a los pasteles. Henry soltó una carcajada ronca, negando con la cabeza mientras miraba a su pupilo con una ternura que a Alba le quemaba las entrañas. Lo parece, pero déjeme decirle que las apariencias engañan. Lo conocí hace casi 10 años. Apareció aquí mismo, frente al mostrador de afuera. Estaba hecho un desastre, todo golpeado, con la cara hinchada y sangre seca, como si acabara de salir de una guerra. Se quedó ahí parado, mirándome con una rabia que le quemaba por dentro, pero sin pedir limosna. Henry se inclinó un poco más hacia Alba, recordando el momento exacto. Yo lo miré, y para probar de qué madera estaba hecho, le señalé unas cajas pesadas que acababan de llegar. Le dije, si quieres comer, carga eso. Pensé que se iría, pero no. Sin decir una sola palabra, con todo y sus heridas, cargó cada una de esas cajas con una determinación que me dejó helado. Trabajó hasta que las manos le temblaban de puro cansancio, pero no se rindió. Desde ese día, no se ha ido de mi lado. Henry bajó la voz, conmovido. Trabajamos hombro a hombro día y noche para que este negocio prosperara, señorita. Recuerdo que arreglamos este techo bajo la lluvia y el frío, sin detenernos ni un segundo. Él ha sacrificado su juventud cargando sacos y aguantando el calor del horno para que este viejo tenga una vida digna y esta panadería sea lo que es hoy. Ese muchacho es mi hijo en todo menos en la sangre. Es un buen hombre, el alma más noble que he conocido bajo esa fachada de hierro.
Alba mantuvo su sonrisa impecable, pero por dentro sentía que el estómago se le revolvía de una forma violenta. Hijo, noble, sacrificio. Escuchar que Luke había demostrado esa devoción ante un extraño era una tortura. «Qué historia tan conmovedora», comentó ella, y esta vez su tono estaba cargado de un sarcasmo mucho más afilado. Es raro encontrar esa clase de nobleza en alguien con un pasado tan turbio. Supongo que usted tiene mucha fe en las personas, Henry. Uno pensaría que alguien que llega a su puerta todo golpeado y lleno de odio sería más propenso a la traición que a la construcción. Alguien que solo sabe sobrevivir suele morder la mano que lo alimenta cuando ya no la necesita. Me sorprende que no lo haya traicionado todavía. Henry se quedó helado, parpadeando ante la repentina frialdad de la joven. Iba a responder, pero un murmullo en la mesa de al lado rompió la atmósfera. 3 chicas jóvenes, probablemente universitarias, cuchicheaban mientras miraban descaradamente hacia el mostrador donde Luke, ajeno a la conversación de fondo, atendía a los clientes con su habitual dureza. «Es que no puede ser legal ser así de guapo», susurró una de ellas. «Mira esos brazos y esa mirada de «te voy a ignorar hasta que mueras». Karen, ve tú, invítalo a salir. Dile que lo esperamos afuera al cierre». Alba se tensó. La máscara de la heredera Thorne estuvo a punto de resquebrajarse. Observó cómo la chica se levantaba y caminaba hacia el mostrador con una sonrisa coqueta. «Hola, Luke, ¿cierto?», dijo la joven apoyándose en el mostrador. «Mis amigas y yo vamos a un bar cerca de aquí esta noche. Nos preguntábamos si te gustaría venir con nosotros cuando cierres. Sería muy divertido conocerte mejor». Luke levantó la vista. Su mirada carmesí recorrió a la chica con indiferencia, pero instintivamente sus ojos viajaron hacia el fondo, encontrándose con los ojos dorados de Alba, que lo observaban con una intensidad asesina. Alba ya no pudo fingir más. Se puso de pie bruscamente, dejando a Henry con la frase a medias, y caminó hacia el mostrador con pasos que resonaban como disparos. «Luke», interrumpió Alba, colocándose justo al lado de la universitaria, invadiendo su espacio de forma tan agresiva que la joven tuvo que retroceder sorprendida. «¿Se te olvidó darme el recibo de mi última compra? O quizá es que estás demasiado distraído con las sugerencias fuera de la carta». La universitaria parpadeó, intimidada. Luke apretó la mandíbula, sintiendo el perfume de Alba inundar sus sentidos y nublar su juicio. «No hay recibo para una compra de hace días, Alba», respondió Luke con voz ronca, tratando de mantener la compostura. «Ah, ¿no?». Alba se giró apenas unos milímetros hacia la otra chica, barriéndola con una mirada tan gélida que la joven sintió que se encogía. «Lo siento, querida, ¿estabas diciendo algo importante? Es que Luke y yo tenemos asuntos pendientes, de hace mucho tiempo, cosas que tú no entenderías ni en 1000 años». La chica balbuceó una disculpa y regresó a su mesa casi corriendo. Alba se volvió hacia Luke, acercándose tanto que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «¿Así que ahora eres el galán del barrio?», susurró con veneno. «Qué bajo has caído, Luke. De rey de las calles a premio de consolación para niñas aburridas». Luke se inclinó hacia ella, sus rostros a escasos centímetros. El aire entre ellos quemaba de pura hostilidad. «¿Te molesta, Alba? Pensé que estabas muy ocupada con tu vida perfecta. ¿O es que necesitas venir aquí a molestar porque tu mansión se siente muy vacía?» Alba sintió que el corazón le iba a saltar del pecho por la rabia. «No te equivoques. Solo vine a hablar con Henry. Es un hombre encantador. Una lástima que tenga una opinión tan errónea de ti. Él cree que eres una buena persona. Yo sé lo que eres en realidad y no voy a dejar que se te olvide». «Entonces vete con tu verdad a otra parte», gruñó Luke. Sus ojos rojos la recorrían con una fijeza perturbadora, como si intentara descifrar si debajo de toda esa ropa cara seguía existiendo la niña que él alguna vez protegió. Alba soltó una risita triunfal y amarga. «Me iré cuando quiera y volveré cuando me apetezca. Acostúmbrate, hijo de la calle.
Todavía no he terminado contigo. Antes de salir, Alba recordó que Henry seguía allí, observando la escena con total confusión. Recuperó su máscara de cortesía en un segundo y se giró hacia él con una expresión de arrepentimiento fingido. «Oh, Henry, lo siento muchísimo», dijo, acercándose a su mesa por un instante. «Me dejé llevar por un malentendido con su ayudante. Por favor, discúlpeme por interrumpir nuestra charla de esa manera. Es usted un hombre fascinante y me encantaría seguir escuchando sobre su panadería en otra ocasión. Volveré pronto para que terminemos nuestra conversación. ¿Le parece bien?» Henry, todavía procesando el torbellino que acababa de presenciar, asintió torpemente. «Claro, señorita. No se preocupe. Aquí la esperamos». Alba le dedicó una última sonrisa encantadora y salió de la tienda con la cabeza en alto. Luke se quedó apoyado en el mostrador, con los pulmones ardiendo y los puños apretados, dándose cuenta de que Alba no solo había vuelto para atormentarlo a él, sino que ahora estaba infiltrándose en lo único sagrado que le quedaba, su hogar con Henry. Capítulo 9. Sombras del asfalto. Alba no pudo sacar la voz de Henry de su cabeza en toda la noche. «Mi hijo en todo menos en la sangre». Esa frase se le clavaba como una astilla. Para ella, Luke era el traidor que la había dejado atrás. Para Henry, era un héroe que había sacrificado su juventud cargando sacos de harina. ¿Cómo podían coexistir dos versiones tan opuestas del mismo hombre? Al día siguiente, Alba regresó a la panadería. No tenía una excusa clara, pero su orgullo le exigía terminar la conversación con Henry, o quizás simplemente necesitaba ver a Luke en su elemento una vez más para convencerse de que seguía siendo el monstruo que ella recordaba. Entró justo cuando el sol de la tarde empezaba a caer. El ambiente era inusualmente tenso. Luke no estaba en el mostrador. Estaba al fondo, hablando en susurros urgentes con Henry cerca del horno. Al notar la entrada de Alba, ambos se callaron de golpe. «Señorita Alba, qué puntual», dijo Henry, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su mandíbula estaba tensa y sus manos, usualmente cubiertas de harina, temblaban levemente. «Prometí que volvería, Henry», respondió ella, notando de inmediato que algo andaba mal. Sus ojos viajaron hacia Luke, quien la fulminó con una mirada de advertencia que decía claramente: «Vete de aquí ahora». Antes de que Alba pudiera preguntar qué ocurría, la campanilla de la puerta sonó con un estruendo violento. 3 hombres entraron. No eran clientes. Vestían chaquetas de cuero desgastadas y tenían ese aire pesado y rancio de quienes nunca salieron de los callejones más bajos de la ciudad. El que iba al frente, un tipo con una cicatriz que le cruzaba la ceja llamado Ringo, recorrió el local con una sonrisa burlona. «Vaya, vaya. Pero si es el pequeño Luke», dijo Ringo, arrastrando las palabras. «Mira qué bonito lugar tienes aquí. Y yo que pensaba que te habías muerto hace 10 años tras desaparecer del barrio». Luke dio un paso al frente, interponiéndose entre los hombres y Henry. Su postura cambió en un segundo. Sus hombros se ensancharon y su centro de gravedad bajó. Ya no era el panadero rudo, era el depredador que Alba conoció en su infancia. «Sal de aquí, Ringo», dijo Luke con una voz tan baja y peligrosa que Alba sintió un escalofrío. «Este no es tu territorio. Aquí no hay nada para ti». «Ah, ¿no?». Ringo soltó una carcajada y golpeó uno de los mostradores de cristal con un anillo de metal. «Escuchamos que este lugar genera buen dinero. Y tú sabes cómo funcionan las cosas en las calles, muchacho. Nadie se olvida de dónde vino. Nos debes mucho tiempo de respeto. Digamos que venimos a cobrar los intereses de tu ausencia». Henry dio un paso adelante, tratando de mantener la calma. Era un hombre robusto, de unos 40 y tantos años, pero la situación lo superaba. «Miren, señores, aquí somos gente de trabajo. Si quieren hablar de negocios, podemos». «Tú te callas», le gritó uno de los secuaces, dando un paso amenazador hacia Henry. En ese instante, el autocontrol de Luke voló por los aires. No permitió que el hombre se acercara más a Henry,
En un movimiento tan rápido que Alba apenas pudo seguirlo, Luke agarró al tipo por el cuello de la chaqueta y lo estampó contra la pared con una fuerza bruta que hizo vibrar el local. «Vuelves a levantarle la voz y te sacaré de aquí en pedazos», gruñó Luke. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad aterradora. Alba se quedó petrificada cerca de la entrada. Estaba viendo al Luke real, al monstruo que ella tanto odiaba. Pero había una contradicción punzante. Estaba arriesgando todo por proteger a Jenry y ese pequeño rincón de trabajo. ¡Suéltalo!, gritó Ringo, sacando una navaja automática que brilló bajo las luces. Luke soltó al hombre, pero no retrocedió. Caminó lentamente hacia la navaja, con una calma suicida. «¿Quieres dinero, Ringo?», dijo Luke, deteniéndose a pocos centímetros del filo. 10 años me tomó construir algo que no estuviera manchado de sangre. Si crees que voy a dejar que vengas a ensuciar este suelo, es que no me conoces. Si quieres tocar a Jenry o esta tienda, vas a tener que pasar por encima de mi cadáver primero. Ringo, intimidado por la mirada de Luke y consciente de que Alba, una testigo que emanaba dinero e influencias, estaba presente, guardó la navaja con un gesto de desprecio. «Esto no se queda así, traidor», escupió Ringo. «Volveremos cuando no haya testigos». Los 3 hombres salieron, dejando tras de sí un silencio cargado de adrenalina. Luke se quedó de pie, respirando con dificultad, con los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Jenry se acercó de inmediato, preocupado. «¿Estás bien? ¿Te hicieron algo?», preguntó Jenry, analizando el rostro de su ayudante. Luke bajó la cabeza, evitando la mirada de Jenry. Se sentía avergonzado de haber traído esa suciedad al lugar. «Lo siento, Jenry», murmuró Luke, su voz cargada de una culpa amarga. «Lo siento de verdad. Cuando era niño, tuve que juntarme con algunas personas malas para poder sobrevivir. Gente que no conoce los límites. Y parece que ese pasado finalmente logró alcanzarme». Luke levantó la vista y sus ojos rojos se cruzaron con los dorados de Alba. Ella estaba allí, viendo sus cenizas, viendo el barro del que él intentaba salir desesperadamente. «Parece que todo mi pasado logró alcanzarme hoy», dijo Luke, dirigiendo sus palabras directamente a Alba. Ella sabía que no solo se refería a los matones, se refería a ella y al dolor que dejaron atrás. Alba sintió un nudo en la garganta. Ver a Luke pidiendo perdón y reconociendo sus errores frente a ese hombre la dejó sin defensas. Recuperó su compostura Thorne lo mejor que pudo antes de salir. «Jenry, lo siento muchísimo», dijo Alba, acercándose a su mesa con una expresión de arrepentimiento perfectamente ensayada. «Siento mucho que hayamos tenido que pasar por este momento tan desagradable. Es usted un hombre valiente y no merece este tipo de disturbios». Jenry asintió, todavía un poco aturdido. «No se preocupe, señorita Alba. Son cosas que pasan en este lado de la ciudad. De todas formas, me gustaría mucho volver pronto para que terminemos nuestra charla», continuó ella con una sonrisa encantadora. «Ha sido un placer conocerlo a pesar de todo. Cuídense mucho, por favor». Alba le dedicó una última mirada a Luke, una mirada cargada de una duda profunda, y salió de la panadería. Se subió a su auto y se quedó mirando el local. Vio cómo Jenry y Luke comenzaban a recoger el desorden. Alba comprendió algo esa tarde. El monstruo que ella odiaba tenía algo que ella siempre había deseado. Un lugar que valía la pena proteger con la vida. Y un hombre que, sin ser su padre, lo cuidaba como tal. Capítulo 10. El peso del barro. La Universidad de St. Jude se alzaba sobre la colina como una fortaleza de marfil, un recordatorio constante de que el dinero no solo compra comodidad, sino también distancia. Distancia de la suciedad, distancia del hambre y, sobre todo, distancia de la gente que no pertenece a la élite. Alba Thorne caminaba por los pasillos de mármol, con la barbilla en alto, su abrigo de lana italiana ondeando tras ella como una capa real. Para el resto del mundo, ella era la heredera perfecta, la mujer que tenía el futuro a sus pies. Pero por dentro,
Alba era un campo de batalla lleno de cicatrices que volvían a sangrar cada vez que cerraba los ojos. Cuando salió al estacionamiento privado, el aire frío de la tarde le golpeó el rostro, y entonces lo vio. Luke estaba allí, apoyado contra una de las columnas del arco de salida. Pero no era el Luke de la panadería. Vestía una camisa negra de corte impecable, ligeramente abierta en el cuello, y unos pantalones oscuros que acentuaban su figura atlética y dominante. Se veía peligrosamente elegante, con una presencia tan magnética que incluso atraía las miradas curiosas y los susurros de varias chicas que pasaban a su lado, fascinadas por ese aire de misterio que emanaba. Sin embargo, él no les dedicaba ni una fracción de segundo. Sus ojos rojos estaban fijos en la salida principal, esperando a la única persona que le importaba. Alba sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Verlo así, luciendo como alguien que podría caminar por los salones de su propia mansión, la descolocó por completo. Apretó las llaves de su auto en su mano hasta que el metal le lastimó la palma. «¿Qué haces aquí, Luke?», preguntó ella al llegar frente a él. Su voz sonó clara, pero cortante como un bisturí. «Este no es tu barrio, y dudo que hayas venido a inscribirte en la Facultad de Administración. Si buscas atención, ya veo que la estás consiguiendo de sobra». Luke se separó de la columna con una lentitud exasperante. Caminó hacia Alba hasta quedar a menos de 1 metro, invadiendo ese espacio que ella consideraba sagrado. El aroma a limpio mezclado con ese toque de humo que siempre lo acompañaba golpeó los sentidos de Alba. «Vine a decirte que dejes de aparecer», dijo Luke. Su voz era un gruñido ronco, carente de cualquier rastro de afecto. «Deja de ir a la panadería. Deja de enredar a Henry con tus preguntas y tus aires de grandeza. Él es un hombre bueno, Alba. No merece que una Thorne venga a jugar con su tranquilidad solo porque está aburrida de su vida perfecta». Alba soltó una carcajada seca, cargada de una amargura que le quemó la garganta. «¿Aburrida? ¿Crees que esto es un juego para mí? ¿Crees que disfruto viendo cómo el chico que prometió protegerme ahora se dedica a amasar pan para un desconocido?» «Te lo estoy advirtiendo», insistió Luke, ignorando su provocación. «Lo que viste ayer con Ringo, ese es el mundo real. Esa es la mierda de la que vengo y de la que sigo formando parte. Por mucho que intente limpiarme las manos, tú no perteneces ahí. Estás poniendo en peligro el único lugar que me importa. Así que hazte un favor a ti misma y a nosotros. Lárgate de nuestras vidas. Desaparece como si nunca hubieras vuelto». En ese momento, la presa que Alba había construido durante 10 años se rompió. El odio, el rencor y el abandono estallaron con una fuerza que la hizo temblar de pies a cabeza. «¿Cómo te atreves?», gritó Alba, y su voz resonó en todo el estacionamiento. «¿Cómo tienes el cinismo de venir aquí a decirme que me aleje? Tú fuiste el que se alejó primero. Tú me tiraste a la basura como si no fuera nada. Como si el tiempo que estuvimos juntos no valiera nada». Luke apretó los puños, pero se mantuvo en silencio, recibiendo el impacto de sus palabras. «Dijiste que me protegerías», continuó ella, y ahora las lágrimas empezaron a correr por su rostro, arruinando su maquillaje impecable. «Y me dejaste sola. Pasé noches enteras esperando que aparecieras en mi ventana. Pasé años preguntándome qué hice mal para que me desecharas así». Alba dio un paso hacia él, golpeando el pecho de Luke con sus manos pequeñas pero llenas de rabia. En ese instante, ambos dejaron de ser los adultos que aparentaban ser frente al mundo. Las ropas caras y las responsabilidades se desvanecieron, y en medio de aquel estacionamiento, volvieron a ser esos 2 niños que solían estar juntos todo el tiempo, compartiendo secretos en la oscuridad. Eran solo 2 almas pequeñas enfrentándose con el corazón roto, gritándose a través de años de ausencia, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que sus caminos se bifurcaron. «Te odio, Luke. Te odio por hacerme creer que yo era tu mundo mientras tú ya estabas planeando cómo deshacerte de mí. Eres un cobarde, un maldito cobarde que huyó cuando las cosas se pusieron difíciles». Luke no se movió. Dejó que ella lo golpeara,
Dejó que sus gritos le desgarraran los oídos. Su mirada carmesí estaba fija en ella, pero su rostro seguía siendo una máscara de piedra. «Para ti fue fácil, ¿verdad?», sollozó Alba, perdiendo por completo la compostura. «Borrarme de tu vida, olvidar mi nombre, convertirte en el hijo noble de un panadero. Mientras tanto, yo tenía que fingir sonrisas en fiestas donde nadie me conocía. Me rompiste, Luke. Me rompiste de una forma que ni todo el dinero de mi familia puede arreglar». El silencio que siguió fue denso, pesado como el plomo. El viento soplaba con fuerza, despeinando el cabello plateado de Alba. Ella retrocedió un paso, limpiándose la cara con un gesto violento de su brazo. «Está bien», dijo ella con una voz que temblaba. «Ganaste. Me iré. No volveré a estar cerca de tu hogar. No volveré a mirar tu cara de traidor. Para mí, desde este segundo, estás muerto. No eres más que un error de mi pasado. Quédate con tu vida mediocre. Espero que seas muy feliz en tu miseria». Alba se dio la vuelta, con el corazón hecho jirones. Empezó a caminar hacia su auto, cada paso pesando 1 tonelada. Estaba decidida. Iba a cerrar esa puerta y a ponerle 1000 candados. Pero entonces, justo cuando estaba por llegar a su auto, escuchó su voz. No fue un grito, fue un susurro cargado de una agonía tan profunda que le heló la sangre. «¿Qué acaso no entiendes?», dijo Luke a sus espaldas. Alba se detuvo en seco, pero no se giró. Se quedó allí, con la mano en la manija de la puerta, temblando. «Si te quedas a mi lado, el barro que siempre arrastro podría ensuciarte». Alba sintió que el mundo se detenía. «Tú eres luz, Alba», continuó Luke, y por primera vez en 10 años, su voz sonaba vulnerable, rota. «Eres oro, eres lo único limpio que alguna vez conocí. Y yo siempre he sido basura de calle. Siempre he tenido sangre en los nudillos y problemas pisándome los talones. Aquella noche, cuando me fui, me di cuenta de que si te llevaba conmigo, te arrastraría al fondo, te convertiría en algo tan sucio como yo. No podía permitir que el barro de mi mundo manchara tu brillo. Preferí que me odiaras por irme, a que te destruyeras por quedarte conmigo». Alba cerró los ojos con fuerza, dejando que una última lágrima rodara por su mejilla. Luke no la había dejado por falta de amor. La había dejado por un exceso de él, un sacrificio cruel que decidió que el abandono era la única forma de salvación. Sin decir una palabra, sin girarse para ver la expresión destrozada del hombre que acababa de confesar su mayor pecado, Alba Thorne subió a su auto. Encendió el motor y aceleró sin mirar por el retrovisor, dejando a Luke solo bajo el arco de la universidad. Ambos siguieron sus caminos esa tarde, separados por la misma muralla de barro y orgullo que los había mantenido alejados durante una década, dándose cuenta de que, a veces, la forma más cruel de proteger a alguien es condenarlo a vivir sin ti. Capítulo 11. La mitad de una misma alma. Habían pasado 4 meses desde aquella tarde bajo el arco de la universidad. 4 meses desde que el mundo de Alba Thorne se tiñó de un gris absoluto. Para Alba, el tiempo se había vuelto una masa informe. Ya no fingía. La máscara de la heredera perfecta, esa que mantenía con orgullo para complacer a su estirpe, se había hecho añicos. En las fiestas benéficas y reuniones sociales a las que antes asistía con una elegancia mecánica, ahora era un espectro. Se sentaba en los rincones con la mirada perdida en su copa de cristal, ignorando a los jóvenes de buena familia que intentaban cortejarla con palabras vacías. No tenía energía ni para sonreír por cortesía. Su risa, esa que solía iluminar los jardines de la mansión Thorne, se había extinguido el mismo día que Luke le habló del barro que arrastraba. En la universidad, su silla permanecía vacía la mayor parte del tiempo. «No me siento bien», era su respuesta constante. Y no mentía. Sentía un vacío físico en el pecho, una presión que no la dejaba respirar. Aceptaba las razones de Luke. Entendía que él quería protegerla, pero esa aceptación era precisamente lo que más le dolía.
Él había decidido por los dos. Él había dictado que estar separados era lo mejor. Dejó de asistir a los eventos importantes, a los debates y a todas esas actividades académicas donde antes solía brillar. Sin embargo, y casi por inercia, seguía manteniendo sus notas altas, entregando trabajos impecables que carecían de alma, pero sobraban en técnica. Los profesores se dieron cuenta de su actitud melancólica y distante. Varios intentaron acercarse para ayudarla, pero Alba se cerraba como una ostra. Al no revelar nunca la razón de su profunda tristeza, nadie podía realmente alcanzarla en ese pozo donde se había hundido. Sus padres, personas de corazón noble que siempre habían buscado su felicidad, observaban el marchitamiento de su hija con una angustia creciente. Le ofrecieron viajes a Europa, joyas, caballos, cualquier cosa que pudiera devolverle el brillo a sus ojos dorados. Pero nada funcionaba. Alba estaba de luto por un amor que apenas había recuperado y vuelto a perder. Una noche, después de que Alba rechazara otra cena importante, sus padres entraron en su habitación. No iban a permitir que se hundiera más. «Alba, por favor», dijo su padre, sentándose en el borde de la cama. «Dinos qué pasó. Desde hace 4 meses, parece que algo en ti murió. Somos tus padres, te amamos más que a nada. No podemos seguir viéndote así». Alba, agotada de cargar con el secreto, se quebró. Entre sollozos les contó todo: el reencuentro con aquel niño, el panadero rudo de ojos carmesí, la pelea en el estacionamiento y la cruel confesión de Luke sobre el barro y la pureza. Al terminar, se hizo un silencio sepulcral. Sus padres se miraron entre sí con una mezcla de culpa y profunda tristeza. Su padre suspiró, frotándose el rostro con las manos. «Hay algo que nunca te dijimos, Alba», comenzó él con voz temblorosa. «Ese día que te adoptamos, después de que tú rechazaras la petición porque no querías dejar a Luke, nosotros mientras regresábamos, derrotados, un niño pequeño nos dio alcance corriendo». Alba dejó de llorar, conteniendo el aliento. «Era Luke», continuó su madre con lágrimas en los ojos. «Se arrodilló frente a nosotros en medio de la calle, puso la cabeza en el piso y nos rogó, nos suplicó que te lleváramos. Dijo que si él no podía ir contigo, se aseguraría de que tú fueras con nosotros. Nos pidió que solo esperáramos hasta el día siguiente. Él planeó todo, hija. Planeó tratarte mal, insultarte y despreciarte para que tú, por puro dolor y despecho, aceptaras irte con nosotros. No fue coincidencia que estuviéramos en esa esquina esperándote. Fue el acuerdo al que llegamos con el pequeño Luke. Él sacrificó tu amor para darte una familia». Alba sintió que el corazón se le salía del pecho. Aquellos años de odio, de resentimiento, de culpar a Luke por haberla desechado, todo era mentira. Él la había amado tanto que prefirió que ella lo odiara con tal de que tuviera una vida mejor. Los momentos preciosos que pasaron juntos volvieron a su mente como ráfagas. Él dándole su mitad de pan, él cuidándola del frío, él entregándola a unos padres y a una nueva vida. En ese instante, Alba comprendió por qué nunca pudo interesarse en ningún otro. Era porque alguien ya estaba dentro. Dentro de su corazón siempre lo estuvo. Era el dueño de su corazón, la otra mitad de su alma. Pero, ¿ahora qué podía hacer? ¿Ir detrás de él? Miró a sus padres con los ojos empañados por la duda, pero ellos le tomaron las manos con firmeza. «Ve por lo que quieres, hija», le dijo su padre con una sonrisa alentadora. «Ya sacrificaron suficiente por el deber y el orgullo. Para nosotros, lo más importante en este mundo es volver a ver esa sonrisa en tu rostro. No importa quién sea o de dónde venga, si él es tu felicidad, nosotros te apoyaremos». Con una determinación renovada y el respaldo de los suyos, Alba se puso de pie. Tenía que buscarlo. Tenía que decirle que el barro no le importaba. A la mañana siguiente, fue a la panadería. Pero cuando llegó, el corazón se le cayó a los pies. El local estaba cerrado. Un cartel de vendido colgaba de la puerta. Desesperada preguntó a los vecinos. Fue incluso a buscar a la directora del orfanato, pero la respuesta fue la misma.
se habían ido. Henry y Luke se habían mudado a un lugar desconocido para escapar de las amenazas de las bandas locales. Nadie sabía dónde estaban. Mientras tanto, al otro lado de la frontera estatal, el aire olía a mar y a salitre, un cambio brusco frente al smog de su antigua ciudad. Luke y Henry no solo habían cambiado de local, habían cambiado de vida. Los últimos meses habían sido un torbellino de estrategia y ambición. Luke estaba a solo unos exámenes de terminar la universidad, compaginando las aulas con reuniones de alto nivel. Se había vuelto un hombre de una presencia sombría y magnética. Ya no vestía camisetas gastadas, sino camisas oscuras que acentuaban su porte severo. El éxito le sonreía. Un grupo de inversionistas extranjeros, impresionados por la calidad y la innovación de sus productos, les habían puesto sobre la mesa una oferta imposible de rechazar: abrir una cadena de locales en su país de origen. Henry observaba a Luke durante las negociaciones. Lo veía discutir costos y logística con una frialdad impecable, pero sus ojos carmesí seguían albergando una tristeza resignada que solo Henry era capaz de leer. Sabía que Luke no celebraba los triunfos. Simplemente los acumulaba como si intentara llenar un vacío que no tenía fondo. Las semanas previas al viaje fueron un caos de preparativos. Luke se encargó de finiquitar los contratos de exportación, asistió a cenas de negocios donde apenas probaba bocado y supervisó el embalaje de maquinaria especializada. En los momentos de descanso, Henry lo encontraba revisando mapas de una ciudad a la que no pertenecía, con la mirada perdida en el horizonte. Una tarde, mientras cerraban las últimas cajas en la oficina, Luke se quedó mirando un viejo bolígrafo que solía usar en la universidad. Lo apretó tanto que sus nudillos se pusieron blancos, antes de guardarlo en un cajón y cerrarlo con llave, como si estuviera encerrando una parte de sí mismo que ya no podía permitirse tener. Llegó el día del viaje. El aeropuerto internacional era un hervidero de gente y despedidas. Henry y Luke caminaron hacia la puerta de embarque, cargando con el peso de saber que estarían fuera del país por lo menos un año. Al llegar al control de seguridad, Luke se detuvo en seco. Se giró lentamente y se quedó mirando hacia la entrada principal del aeropuerto, recorriendo con la vista cada rostro que cruzaba las puertas automáticas. Por un segundo, su postura sombría flaqueó, dejando ver una chispa de esperanza desesperada que intentó ocultar de inmediato. ¿Sigues esperándola? ¿A esa chica?, soltó Henry con voz calmada, rompiendo el silencio. Luke se tensó visiblemente y ajustó la correa de su maleta de mano con nerviosismo, evitando el contacto visual. «No sé a qué te refieres», respondió con la voz seca, aunque sus dedos temblaban levemente. Henry no insistió. No hacía falta. Le dio un toque firme en el hombro, un gesto cargado de una comprensión que no necesitaba palabras. Él lo sabía todo, o al menos lo sospechaba desde aquel día que conoció a esa chica, pero respetaba el muro que Luke había levantado para sobrevivir. Sin decir una palabra más, ambos entregaron sus pasaportes y subieron al avión. Mientras la aeronave despegaba, Luke miró por la ventanilla cómo las luces de la ciudad se hacían pequeñas, sintiendo que con cada metro de altura, el hilo que lo unía a los ojos dorados de Alba se tensaba hasta casi romperse. Capítulo final. El reloj que vuelve a marchar. Había pasado un año. El mundo, que antes parecía una jaula estrecha de cemento para Luke y Henry, se había expandido hasta volverse infinito. Lo que comenzó como un pequeño negocio que nació en esos barrios marginales, se había transformado en una franquicia internacional. Ambos se habían hecho un nombre respetado en el mundo empresarial. Henry se encargaba con mano firme de capacitar a todos los gerentes de las sucursales, mientras Luke los administraba con una mente brillante y calculadora. El negocio había ido increíblemente bien. Para ambos fue un poco difícil ajustarse a ese nuevo tipo de vida, ya que asistían a reuniones de alto nivel y a fiestas obligatorias para ganar inversores y aliados mercantiles. Por supuesto, también surgieron problemas. Jóvenes llenos de envidia, especialmente por el creciente éxito de Luke, intentaban menguar su figura con actos viles.
Al principio intentaban humillarlo en público después de averiguar su origen humilde, pero Luke, fiel a su estilo, simplemente los ignoraba y seguía con la charla de negocios como si no fueran nada. Pero, por ironía del destino, dada su historia, se volvió más popular entre la gente. Un hombre capaz de seguir adelante con todo en contra resultaba impresionante para los demás. Incluso había recibido varias confesiones y solicitudes de citas de mujeres de la alta sociedad, pero él simplemente las rechazaba sin dar explicaciones. Llegó el día de una reunión de personas muy importantes, una pequeña fiesta de gala a la cual Luke tuvo que asistir por compromiso. Estaba hablando de negocios con unos hombres. Uno de ellos, buscando un beneficio personal, le ofreció a su hija para tener una cita, pero Luke declinó la oferta de inmediato. La música empezó a sonar y las parejas se pusieron a bailar en el centro de la sala. Algunas hijas de personas influyentes se acercaron para invitarlo a bailar, pero Luke las rechazó a todas. De repente, escuchó una voz a su espalda. «Vaya, señor Luke, se nota que es popular». Luke se quedó pasmado, pero no mostró su sorpresa de inmediato. Se dio la vuelta lentamente y la ve a ella. Alba estaba radiante, con una belleza que le cortó el aliento. «Alba», susurró él, casi sin voz. Ella lo veía fijamente, con una mirada seria. En la mente de Alba pasaba todo ese último año. Ella lo había buscado y en pocos meses lo encontró en un artículo de noticias de finanzas. En la foto, él se veía sonriendo ligeramente, como si estuviera feliz de sus logros. Era una imagen rara. Ella podía contar con los dedos de sus manos las veces que lo vio sonreír en toda su vida. En ese momento tuvo que luchar con sus ganas de ir a encontrarlo. Quería que él no tuviera ninguna distracción y se concentrara en sus objetivos. Había que darle tiempo, aún no era el momento. Ella esperaría un poco más, se decía a sí misma mientras caminaba por los pasillos de la universidad. En la facultad ya no se la veía deprimida. No es que estuviera feliz, solo que ahora estaba decidida. Caminaba con una confianza y decisión renovada, terminando sus estudios con honores. Seguía siendo la chica más popular, pero irónicamente, las invitaciones y citas se detuvieron por completo. En ese año solo tuvo una confesión. La razón, algunas personas habían presenciado la escena en el estacionamiento cuando ellos discutieron. Los rumores se salieron de control. Decían que la princesa de la universidad estaba enamorada de un hombre de aspecto salvaje, un vándalo egoísta que jugó con ella y la hizo llorar. Se decía que ella estaba perdidamente enamorada de ese vándalo. Fue entonces cuando recibió la última confesión de Julián. Ocurrió en el pasillo principal, donde él la interceptó rodeado de su grupo de amigos, quienes observaban la escena con sonrisas de complicidad. Julián, ajustándose el cuello de su costosa chaqueta, se plantó frente a ella con una seguridad ensayada. «Alba, querida, creo que ya hemos esperado suficiente», dijo Julián, extendiendo una mano como si le estuviera haciendo un favor. «Mañana por la noche hay una inauguración exclusiva en el Club Náutico. He reservado la mejor mesa. Pasa por ti a las 8, no acepto un no por respuesta». Sus amigos soltaron pequeñas risas de aprobación. Uno de ellos comentó en voz alta: «Vamos, Alba, no vas a encontrar un mejor partido en toda la facultad». Alba se detuvo y lo miró fijamente. Mantuvo una sonrisa educada en el rostro, pero sus ojos estaban completamente gélidos, vacíos de cualquier calidez. «Te agradezco la oferta, Julián», respondió ella con una voz gélida que cortó el ambiente. «Pero no tengo el más mínimo interés en salir contigo, ni mañana, ni nunca». La sonrisa de Julián flaqueó por un segundo, pero rápidamente intentó recuperar el control con un tono condescendiente. «Bueno, no importa aún. Supongo que ahora tienes como prioridad tus estudios, y eso es admirable, de verdad. Puedo esperar mi turno. Pero Alba, deberías cuidar más tu imagen. Incluso hay un tonto rumor por ahí de que estás saliendo con un don nadie, un vándalo de las calles. Una locura, ¿no? ¿Qué idiota sería alguien para creer eso? Es casi un insulto para alguien de tu clase». Alba lo observó con una seriedad profunda. «Es cierto,
dijo ella con firmeza. De hecho, ya estoy comprometida con él. La reacción de todos a su alrededor fue de absoluta sorpresa, pero más la de Julián, cuya mandíbula se abrió por el asombro. Nadie jamás la había escuchado hablar con tal seriedad a esa muchacha que siempre te respondía con una sonrisa. Ese vándalo es mi prometido, así que, por favor, tendré que rechazar cualquier insinuación de usted o de cualquier otro chico, si me disculpa. Ella se dio la vuelta para seguir con sus actividades. Prometido, pensó ella con una sonrisa hacia sí misma. No era mentira. Ella tenía planeado que ese futuro se cumpliría. Pero, ¿y si él encontraba a alguien más? Nah, imposible, se decía sonriendo. Sabía que en el corazón de Luke estaba ella, siempre lo estuvo, igual que él estaba en el de ella, y era imposible de remover. Era lo mismo en él. Ambos se pertenecían. Pasaron los meses y Alba finalmente se graduó de la universidad. Justo en ese tiempo, surgió una invitación para una reunión de inversionistas en el exterior. Sus padres se acercaron a ella con una petición que la tomó por sorpresa. «Hija, por favor, necesitamos que vayas en nuestra representación», le dijeron. «Ni tu padre ni yo podemos asistir esta vez, pero es vital buscar un socio, encontrar buenos prospectos de inversión». Alba los rechazó cortésmente al principio. No le gustaban esas reuniones llenas de formalismos vacíos y gente fingiendo interés. Sus padres, que siempre habían sido comprensivos y nunca la obligaban a hacer algo que no quería, ese día estaban extrañamente insistentes. Su madre le tomó las manos con una mirada que Alba no supo descifrar, y su padre no dejaba de recalcar lo oportuna que era esta reunión. Ante tal presión inusual, Alba terminó aceptando a regañadientes. El viaje fue un desastre desde el inicio. El avión tuvo un retraso considerable y para cuando el taxi la dejó en la entrada del salón de gala, Alba solo quería que la tierra se la tragara. Caminó por la entrada con una cara de aburrimiento absoluto, planeando cómo cumplir con el encargo de sus padres lo más rápido posible para marcharse. Pero al cruzar el umbral y observar el centro de la sala, se encontró con un espectáculo que le detuvo el corazón. Era Luke. Se quedó petrificada en su sitio. ¿Por qué está él aquí? ¿Por qué ahora?, se preguntó sintiendo un torbellino en el pecho. ¿Acaso mis padres lo sabían? ¿Por eso insistieron tanto? No podía ser una coincidencia, pero en ese momento ya no había lugar para excusas ni obstáculos. Solo quedaba esa cabeza hueca y terca de Luke, y era momento de romperla de una vez por todas. Se acercó a él con paso decidido. «Vaya, señor Luke, se nota que es popular». Él se giró y Alba pudo ver su mirada confundida. Se quedó en silencio y ella, divertida por su desconcierto, decidió actuar. «¿Puedo invitarlo a bailar?». Le extendió su mano, pensando qué excusa inventaría ahora para rechazarla. Luke se quedó pasmado. Sus emociones estaban a flor de piel. Confusión, alegría, escepticismo. Alba estaba ahí y él pensó que nunca más la vería. ¿Debería rechazarla? De repente, unas palabras que Henry le había dicho resonaron en su cabeza. «Mira, muchacho, no sé qué relación tenías con esa muchacha, pero si vas a estar así de triste todo el tiempo, ¿valió la pena? ¿Lo mejor para quién? ¿Para ti o para ella? ¿Acaso ella sabe qué es lo mejor para ella? Una relación es de dos, no de uno». Era verdad. Luke, pensando que hacía lo mejor para ella, lo había decidido solo. Había sido un sacrificio egoísta. Esta vez no cometería el mismo error. La confrontaría porque ella ya no era una niña, sino una mujer fuerte e independiente. En silencio, Luke agarró la mano de ella y asintió. Alba se estremeció. Esperaba cualquier excusa menos esa. Ambos, callados, fueron a la pista de baile. Mientras bailaban no decían ni una palabra, solo sentían la presencia del otro. Los invitados miraban con asombro cómo ese hombre que difícilmente sonreía y rechazaba toda insinuación, estaba ahí bailando con esa hermosa chica de cabello plateado y tenía una pequeña sonrisa en los labios. Al terminar el baile, Alba, nerviosa, solo pudo decir: «Gracias. Estás muy hermosa.
Me alegra verte, dijo Luke. Alba abrió los ojos de sorpresa. ¿Qué había pasado con el hombre que nunca daba cumplidos? El silencio se prolongó por unos segundos mientras ella lo procesaba. Alba notó de reojo cómo algunas miradas indiscretas de los invitados empezaban a posarse sobre ellos, murmurando sobre la inusual cercanía del inexpresivo empresario con la desconocida joven. ¿Te parece si vamos a un lugar más tranquilo?, preguntó Alba, tomando la iniciativa antes de que los susurros aumentaran. Fueron a la terraza. El aire fresco de la noche golpeó sus rostros. «Parece que te fue bien este año», comenzó Alba. «Sí, pasaron varias cosas. Me alegra verte», continuó él, visiblemente incómodo. El silencio se hizo presente y Alba, que tenía 1000 escenarios ensayados, se quedó con la mente en blanco. «¿Es todo lo que tienes que decir?», preguntó ella al fin. «Yo quería disculparme». «Por todo», dijo Luke bajando la mirada. «¿Y?», respondió Alba con frialdad, cruzándose de brazos. «Sé que no debí irme así», intentó él, rascándose la nuca. «Estaba confundido. Pensé que era lo correcto en ese momento. No quería que te vieras envuelta en mis asuntos». «¿Y?», insistió ella, clavándole la mirada. «Y estuve ocupado con el negocio. No tenía tiempo para pensar en nada más. Solo quería que esto funcionara de una vez por todas para dejar de ser quien era antes». «¿Y?». Alba no cedía ni un centímetro. «Y me equivoqué», exclamó Luke finalmente, perdiendo un poco la compostura ante la presión de ella. «Me disculpo de verdad por todo lo que te hice pasar». Alba soltó un suspiro pesado. «¿Ese por todo incluye cada vez que me dejaste sola? ¿Incluye por qué me volviste a echar de tu vida como si no importara?», preguntó levantando la mirada, sin furia ni rencor, solo expectante. «Sí, pensé que era lo mejor». «Lo mejor, solo piensas es eso. Intentas hacerte el bueno, pero para mí eres un egoísta terco, metido en esa cabeza hueca que tienes. Solo sabes disculparte. Si eres un hombre de verdad, deja de disculparte por todo». Pasó un poco de tiempo en silencio. Alba bajó la cabeza, dejando que el viento moviera su cabello plateado, y tras un largo suspiro, continuó. «Mis padres me contaron todo». «Ya veo, son buenas personas», dijo Luke en voz baja. «Sí, pero no vine a eso. Vine para que enfrentemos todo de una vez. Quiero ver qué futuro tengo que esperar». «Yo sé que soy un egoísta, cabeza hueca», admitió Luke. «No olvides que pareces un matón, inexpresivo y con pocos amigos», agregó ella. «Sí, eso también, pero...» «Déjame terminar. Un idiota con complejo de héroe que hace las cosas solo, un tonto que ignora los sentimientos de los demás, incapaz de lidiar con los problemas. No sé cómo Henry te aguanta, pero también eres amable, atento, valiente y noble. Cualidades que hicieron que me enamorara de ti». Por fin lo dijo, un poco avergonzada. Pasaron unos segundos y preguntó, «¿Y tú qué opinas?». Lo desafió Alba con la mirada. Luke suspiró y la miró a los ojos, con una determinación que ella no había visto antes. «Sabes que no soy bueno con las palabras, pero esta vez te diré claramente lo que siento, sin rodeos. Te amo, Alba. Eres la persona más importante para mí. Siempre lo fuiste». «¿Desde que éramos pequeños?», preguntó ella. «Sí, desde que éramos pequeños». Hubo un momento de silencio. Alba sonrió como si hubiera ganado una pequeña victoria. «Bueno, eso ya lo sabía. Solo quería que lo dijeras. ¿Y qué más sigue? ¿Me invitarás a salir? ¿O tendré que esperar más?». Luke se quedó perplejo. ¿Esta era la misma Alba exigiendo tanto? «Todo tiene su momento y...», intentó decir, pero la mirada molesta de ella lo detuvo. «Dame un poco de tiempo. Lo diré correctamente». «Bueno, ¿qué más se puede esperar de ti?», suspiró ella jalándolo de la mano. «Volvamos adentro. Te lo dejaré claro, Luke. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. No habrá mentiras ni engaños. Como antes. Si la vida nos pone trabas, lo afrontaremos.
como cuando nos conocimos, ¿ok? Desde ahora que estamos juntos de nuevo, nos aseguraremos de no volver a separarnos. Luke se quedó asombrado. Ya no quedaba rastro de la niña que rescató. Ahora era una mujer valiente. Tienes razón, lo haremos juntos desde ahora. Y respecto a mis padres, bueno, creo que ya tenemos su consentimiento, dijo Alba con las orejas rojas. ¿Qué? Luke no podía creerlo. Entraron a la fiesta con una pequeña sonrisa. Ella iba delante, agarrando la mano de Luke. En el cristal de la entrada, se podía ver reflejados a los dos niños de antes, entrando con sus ropas viejas y zapatos rotos, sonriendo el uno al otro con una alegría pura. Como si todo ese tiempo que esos pequeños perdieron, por fin después de tanto, empezaba a correr nuevamente. Epílogo. Los ángeles de Luke. 3 años habían pasado desde que el reloj volvió a marchar. La oficina central de la empresa era un hervidero de actividad, pero en el despacho principal, el ambiente era de respeto y gratitud. Henry, con su cabello blanco, ese que ya lucía así desde que recogió a Lucky, el eterno mondadientes asomando por la comisura de los labios, estaba sentado frente a Luke. Ya no trabajaba tanto en la harina, pero su presencia seguía siendo el pilar de todo el lugar. Las sucursales del sur están rompiendo récords, dijo Henry, observando a Luke con un orgullo que no le cabía en el pecho. ¿Quién te viera ahora, eh? De ser un cachorro rabioso que recogí de la mugre a gestionar este imperio. Me llena de orgullo ver en el hombre que te convertiste, muchacho. Luke sonrió, una sonrisa cargada de una gratitud profunda. No lo habríamos logrado si no me hubieras recogido ese día, Henry. Todo esto te lo debo a ti. Ni lo menciones, hijo. Anda, vete ya. Alba llamó 3 veces. Si llegas tarde a la cena, no me culpes cuando te toque dormir en el sofá. Luke recogió su chaqueta y salió del edificio. Decidió pasar por casa a recoger a Alba. El día estaba tan despejado que ambos prefirieron caminar por aquellas calles del barrio antiguo, el mismo lugar donde años atrás habían presenciado juntos aquel festival que parecía pertenecer a otro mundo. Mientras caminaban de la mano por las mismas aceras donde alguna vez se sintieron extraños ante la alegría de los demás, Luke observaba el perfil de Alba. Sus pensamientos retrocedieron a los días en que el hambre y el frío eran sus únicos compañeros. Se detuvo un momento a reflexionar sobre cómo su corazón no se había podrido en la miseria, y entendió que fue gracias a 2 ángeles que la vida le envió. El primero, un pequeño ángel que encontró llorando en una callejuela hace años. Una niña de ojos tristes que decidió seguirlo a él sin dudarlo, sin saber que, al hacerlo, ella lo estaba salvando a él de la absoluta oscuridad con su simple presencia. Esa niña era ahora su esposa, la mujer que le daba sentido a todo. El segundo, un ángel de cabello blanco y un eterno mondadientes en la boca. Aquel hombre que los sacó de los callejones, que le enseñó el valor del trabajo y le dio el calor de un padre. Luke sentía que les debía la vida a ambos. Uno le dio un motivo para seguir, y el otro le dio un hogar donde crecer. ¿En qué piensas tanto? ¿Te brilla la mirada?, preguntó Alba, apretando su mano mientras pasaban frente al lugar donde solían quedarse mirando las luces del festival. En lo afortunado que soy, respondió Luke con voz suave. En que si no fuera por ti y por Henry, yo no sería nada. Ustedes me salvaron de esos callejones, Alba. Alba sonrió con ternura y se abrazó a su brazo mientras se detenía en un momento a observar el movimiento de la calle. Bueno, hablando de salvadores, mis padres llamaron hoy, dijo ella soltando una risita traviesa. Están cada vez más intensos, Luke. Luke arqueó una ceja, adivinando el rumbo de la charla. ¿Ah, sí? ¿Qué quieren ahora? Mucho más que eso. Alba se sonrojó un poco, pero mantuvo la mirada. Mamá dice que la casa se siente muy grande y silenciosa. Y papá, bueno, papá ya está mirando catálogos de juguetes de madera hechos a mano. Dicen que ya es hora de que les demos un nieto. Están desesperados por practicar como abuelos. Luke se quedó en silencio un segundo, sintiendo un vuelco en el corazón. La idea de tener un hijo, de ofrecerle un futuro lleno de amor, algo que él jamás tuvo de niño.
lo conmovió profundamente. «Un nieto, ¿eh?» Luke la rodeó con sus brazos, pegando su frente a la de ella. «Parece que tus padres tienen mucha prisa». «¿Y tú?», preguntó Alba en un susurro. «¿Qué opinas? ¿Crees que este vándalo rehabilitado tenga espacio en su vida para un pequeño travieso?» Luke la besó con una profundidad que selló cualquier duda. «Para eso, Alba, siempre tendré todo el tiempo del mundo». El sol se ocultaba tras los edificios antiguos, bañando las calles de una luz dorada. El pasado ya no era una carga, sino el cimiento de un futuro que, por fin, se sentía real. El reloj no solo marchaba, ahora bailaba al compás de una familia que apenas comenzaba.